Hola parceros de YouTube. Hoy me les vine con el resumen completo de la clasificación de la UEFA, o Europa, para la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Para ello, estaré ayudado por mis parceros Steven DMC y Farpa Paleta 03, gracias a la gran cantidad de partidos de estas eliminatorias. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Jornada 1. El 6 de septiembre de 2016, se enfrentaron las selecciones de Bielorrusia y Francia en el estadio Borisov Arena de la ciudad homónima, para obtener un empate sin emociones. Mientras tanto en la capital de Bulgaria, los locales derrotaron a Luxemburgo por un apretadísimo marcador de 4-3 en el Estadio Nacional Vasil Levski. Ese mismo día, Suecia y Países Bajos empataron por 1-1 en el Estadio Friends Arena, en Solna, con las anotaciones de Marcus Berg en el minuto 43 a beneficio de los escandinavos, y de Wesley Sneijder en el minuto 67 a favor del combinado neerlandés. Jornada 2. El 7 de octubre de 2016, los galos derrotaron a Bulgaria por un resultado de 4-1 en el Estadio de Francia en Saint-Denis, a pesar de que los visitantes empezaron ganando gracias a un penal acertado en el minuto 6, por parte del centrocampista Mikhail Alexandrov. Simultáneamente en la capital de Luxemburgo se jugó un apretado encuentro entre los Leones Rojos y los suecos en el estadio José Bartel, que finalizó con una derrota para los locales por un solitario gol en el minuto 58, gracias al defensor Mikael Lustig. Paralelamente en Rotterdam, Países Bajos vencía con comodidad a Bielorrusia en el estadio del Feyenoord, concluyendo este partido con un marcador de 4-1. Jornada 3. El 10 de octubre, Bielorrusia y Luxemburgo empataron a un gol en el estadio Borisov Arena de la ciudad del mismo nombre. Mientras tanto en Ámsterdam, Países Bajos fue vencido por Francia en el estadio Amsterdam Arena con un solitario gol en el minuto 30 por parte del centrocampista Paul Pogba. Entre tanto, los suecos goleaban a los búlgaros en el estadio Friends Arena, en Solna, finalizando este cotejo por un marcador de 3-0. Jornada 4. El 11 de noviembre de 2016, se dio un partido bastante atractivo entre los galos y los suecos en el Estadio de Francia en Saint-Denis, en donde los franceses vencieron a su rival por un marcador de 2-1, al imponerse con los goles de Paul Pogba en el minuto 58, y de Dimitri Payet en el minuto 65. El descuento para los visitantes vendría en el minuto 54, gracias al centrocampista Emil Forsberg. 2 días después de eso, se afrontaron los equipos de Bulgaria y Bielorrusia en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, en donde los locales vencieron a su rival por un solitario gol en el minuto 10, gracias al mediocampista Ivelin Popov. Ese mismo día, Luxemburgo y Países Bajos se enfrentaron en el Estadio José Bartel, para obtener un resultado de 1-3 en beneficio de la naranja mecánica. Jornada 5. El día 25 de marzo de 2017, se retomaba el eliminatorio europeo para el Mundial con las selecciones de Suecia y Bielorrusia en el estadio Friends Arena, en Solna, en donde los azules y amarillos golearían a su oponente por 4-0. Mientras tanto en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, los búlgaros vencían a los Países Bajos gracias a un doblete por parte del delantero Spasdelev. Más tarde ese mismo día, los galos vencieron al León Rojo en el Estadio Nacional de Luxemburgo por un resultado de 1-3. Jornada 6. El 9 de junio de 2017, los bielorrusos y los búlgaros midieron fuerzas en el Estadio Borisov Arena de la ciudad homónima, para que los locales derrotasen a Bulgaria por un reñido marcador de 2-1. Entre tanto, los neerlandeses goleaban a Luxemburgo por un apabullante 5-0 en el Estadio Feyenoord de Rotterdam. Luego de eso, se dio uno de los partidos más atractivos de la jornada entre Suecia y Francia en el Estadio Friends Arena de la ciudad de Solna, en el que los suecos remontarían un cotejo que iban perdiendo por la mínima, y así acabar el partido con un resultado de 2-1 en beneficio de los locales. Jornada 7. El 31 de agosto, Bulgaria y Suecia jugaron un reñidísimo partido en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, en donde los búlgaros ganarían por un resultado de 3-2. Mientras tanto en el Estadio de Francia de Saint-Denis, los galos derrotaban a Holanda por un apabullante 4-0, gracias a los tantos de Antoine Griezmann al minuto 14, de Thomas Lemar en los minutos 73 y 88, y de Kylian Mbappé en el minuto 90+1.
Y después de eso, Luxemburgo venció a Bielorrusia por un solitario gol en el estadio Josip Bartel de la capital luxemburguesa, con el gol en el minuto 60 por parte de Daniel Damota. Jornada 8. El 3 de septiembre de 2017, Bielorrusia y Suecia se vieron las caras en el estadio Borisov Arena, en donde los visitantes se llevaron una importante victoria al golear a los bielorrusos por un marcador de 0-4. Más tarde ese día, Países Bajos derrotó a Bulgaria por 3-1 en el estadio Amsterdam Arena de la capital neerlandesa. Y mientras tanto en el estadio de Toulouse, Francia fue sorprendida por una hercúlea actuación por parte de Luxemburgo, que supo cómo mantener el marcador en ceros hasta que el cotejo concluyó sin goles. Lo cual es algo muy destacable para una selección tan aparentemente débil como lo es Luxemburgo. Jornada 9. El 7 de octubre, Suecia aplastó a Luxemburgo por un escandaloso 8-0 en el estadio Friends Arena de la ciudad de Solna. Unas horas más tarde ese mismo día, Bielorrusia cayó ante Holanda por un resultado de 1-3 en el estadio Borisov Arena de la ciudad homónima. Y simultáneamente en el Estadio Nacional Vasil Levski de la ciudad capitalina de Sofía, Bulgaria fue derrotada por Francia con un solitario gol en el minuto 3 por parte del centrocampista Blaise Matuidi. Jornada 10. El día 10 de octubre de 2017, los galos sellaron su clasificación al próximo Mundial en el Estadio de Francia de Saint-Denis, tras imponerse sobre Bielorrusia por 2-1 gracias a los tantos de Antoine Griezmann al minuto 27, y de Olivier Giroud en el minuto 33. El descuento para los visitantes vino al minuto 44, por parte de un acierto de Anton Soroka. A la misma hora pero en el estadio Josip Bartel, Luxemburgo y Bulgaria empataron por 1-1, con goles de Olivier Pilla al minuto 3, a favor del local, y de Ivailo Chokchev en el minuto 68, en beneficio de los búlgaros. Y para cerrar los partidos de este grupo, Holanda venció a Suecia en el estadio Amsterdam Arena de la capital neerlandesa, con un doblete de Arjen Robben que sin embargo no fue suficiente para evitar la eliminación de toda posibilidad del Reino de los Países Bajos de acceder a la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Mi turno ha llegado. Soy Farpa Paleta 03, y les daré el resumen de los grupos B, D y H. Muy bien, comencemos. Jornada 1. El día 6 de septiembre de 2016, se enfrentaban las naciones de Andorra y Letonia en el Estadio Nacional de Andorra la Vieja, donde los letones ganaron por un solitario gol. Mientras tanto en Tórshavn, Islas Feroe y Hungría empatarían sin emociones. Ese mismo día en Basilea, Suiza derrotó al campeón vigente de la Eurocopa al vencer a Portugal por 2-0. Jornada 2. El día 7 de octubre de 2016, Hungría cayó ante Suiza por un resultado de 2-3 en el estadio Groupama Arena de Budapest. Mientras tanto en el estadio Skonto de la ciudad de Riga, Islas Feroe dio una desagradable sorpresa al combinado local, pues vencieron a Letonia al encajarle 2 goles. Después de eso, Portugal aplastó a la débil Andorra al golearla por 6-0 en el estadio municipal de Aveiro, con actuación destacada de Cristiano Ronaldo al anotar 4 goles, seguido de João Cancelo y André Silva. Jornada 3. El 10 de octubre del año de 2016, Andorra cayó ante Suiza por 2-1 en el Estadio Nacional de la capital andorrana. Paralelamente en el estadio de Tórshavn, Portugal volvía a aplastar a su rival, solo que su víctima esta vez serían las Islas Feroe al ser derrotados por un formidable 6-0, con una tripleta de André Silva, y un gol por parte de Cristiano Ronaldo, João Cancelo y João Moutinho. Después de semejante goleada, Hungría visitaba a Letonia en el estadio Skonto de la ciudad de Riga, para llevarse los 3 puntos luego de imponerse sobre el combinado letón por un marcador de 0-2. Jornada 4. El 13 de noviembre de 2016, Hungría goleó a la débil Andorra por 4-0 en el estadio Groupama Arena de Budapest. Paralelamente en Lucerna, Suiza derrotó cómodamente a las Islas Feroe por 2-0. Más tarde ese día en el estadio Algarve, Portugal volvía a derrotar a su rival, que esta vez era la selección de fútbol de Letonia que caía por 4-1, con un doblete de Cristiano Ronaldo, y una anotación por parte de William y Bruno Alves. El descuento para Letonia vino en el minuto 67, gracias a Artur Fuzins. Jornada 5. El día 25 de marzo de 2017, Andorra e Islas Feroe empataron a 0 goles en el Estadio Nacional de Andorra la Vieja. Después en Ginebra,
Suiza derrotaba por un solitario gol en el minuto 67 a Letonia con una anotación por parte del delantero Josip Temik. Entre tanto, los lusos derrotaban a los húngaros en el Estadio da Luz de Lisboa, al encajarles 3 goles que vinieron por parte de Andrés Silva en el minuto 32, y de Cristiano Ronaldo en los minutos 36 y 65. Jornada 6. El 6 de junio de 2017, Andorra dio la sorpresa en su estadio nacional al ganarle a Hungría por un solitario gol en el minuto 26, por parte de Marc Reves. Posteriormente en Tórshavn, Islas Feroe cayó ante los suizos por 2-0. Mientras tanto en Riga, Letonia no pudo sacarle puntos a la selección de Portugal, cayendo por un marcador de 3-0, con un doblete de Cristiano Ronaldo, y un gol de Andrés Silva en el minuto 67. Jornada 7. El 31 de agosto de 2017, Hungría venció a Letonia en el estadio Groupama Arena de Budapest, por un resultado de 3-1. Ese mismo día, Portugal goleó a las Islas Feroe en el estadio Dovesa de la ciudad de Oporto, con un triplete de Cristiano Ronaldo, una anotación de William Carvalho al minuto 58, y un gol complementario de Nelson Oliveira en el minuto 84. El descuento para los nórdicos vino al minuto 38, gracias a Rökkvi Balbinson. Unas horas más tarde, Suiza venció a Andorra por 3-0 en el estadio Kivum Park de la ciudad de San Galo, con los tantos de Harry Seferovic en los minutos 43 y 62, y de Stepan al minuto 68. Jornada 8. El tercer día de septiembre de 2017, Islas Feroe y Andorra se midieron en un partido bastante igualado en el estadio de Tórshavn, que los locales ganarían por un solitario gol en el minuto 31, por parte de Gilly Sorensen. Este mismo marcador se repitió un par de horas más tarde en el partido que enfrentó a Hungría y Portugal en el estadio Groupama Arena de Budapest, solo que los lusos se llevaron la victoria con el gol de Andrés Silva al minuto 48. Y posteriormente en el estadio Esconto de la ciudad de Riga, Letonia fue derrotada por Suiza, al perder por 3-0. Jornada 9. El día 7 de octubre de 2017, Islas Feroe y Letonia empataron sin goles en el estadio de Tórshavn. Más tarde ese día, Andorra fue vencida por Portugal en el Estadio Nacional de Andorra la Bella, con anotaciones de Cristiano Ronaldo al minuto 63, y de Andrés Silva en el 89, y simultáneamente en el Jakob Park de la ciudad de Basilea, Suiza venció a Hungría por un marcador de 5-2. Jornada 10. En la última jornada, celebrada el 10 de octubre, los Magiares Mágicos vencieron a las Islas Feroe en el estadio Groupama Arena de Budapest, con un solitario gol en el minuto 81 por parte de Daniel Bode. Después de eso, Letonia goleó a Andorra por 4-0 en el estadio Esconto de la ciudad de Riga. Y para finalizar, Portugal y Suiza disputaban el pase directo a la próxima gran fiesta del fútbol en el Estadio da Luz, en Lisboa, en donde los locales se harían con el boleto mundialista, tras vencer a los suizos con un marcador de 2-0. Hola amantes del deporte rey, como ya lo saben, yo soy Steven DMC, y les resumiré los grupos C, E y G. Jornada 1. El partido inaugural de este grupo se dio el 4 de septiembre de 2016 en el Estadio Olímpico de Serravalle, en donde San Marino y Azerbaiyán acabarían con una ajustada victoria del conjunto azerí, que se impuso con un solitario gol de Ruslan Gurbanov en el minuto 45. Unas horas más tarde, pero en el Estadio Lechna de Praga, checos y norirlandeses permanecieron sin hacerse daño en lo que sería un partido bastante aburridor. A la misma hora, pero en el Ullevål Stadium de la capital de Noruega, se enfrentaban los nórdicos y teutones para concluir con una victoria germana por 0-3, con un doblete de Thomas Müller y con un tanto de Joshua Kimmich. Jornada 2. El día 8 de octubre de 2016, Azerbaiyán derrotaba por un solitario gol al combinado de Noruega en el Estadio Nacional de la capital Bakú. Posteriormente en el estadio Intech Arena de Hamburgo, el local se imponía por un contundente marcador de 3-0 sobre el conjunto checo. Y mientras tanto en el Windsor Park de la ciudad de Belfast, los de Irlanda del Norte golearían a la débil San Marino por 4-0. Jornada 3. El 11 de octubre, checos y azerbaiyanos concluyeron sin emociones en el estadio multipropósitos de la ciudad de Ostrava.
Simultáneamente en el estadio Di Arena de Hannover, los alemanes demostraron otra vez su poderío de local al derrotar por 2-0 a Irlanda del Norte, con goles de Julian Draxler y de Sami Khedira respectivamente. Y paralelamente en Oslo, Noruega goleó al conjunto sanmarinense por un marcador de 4-1. Jornada 4. El 11 de noviembre de 2016, República Checa se impuso por un 2-1 a la selección de Noruega en el estadio Eden Arena de la ciudad capitalina de Praga. Más tarde en Belfast, Irlanda del Norte haría uno de sus mejores partidos al golear a Azerbaiyán por 4-0 en el estadio Windsor Park. A la misma hora pero en el Estadio Olímpico de Serravalle, el vigente campeón mundial le daría un baile más que obvio a San Marino, pues lo aplastaría por un inclemente resultado de 0-8. Jornada 5. El 26 de marzo de 2017, Alemania goleaba en condición de visitante a Azerbaiyán en el Estadio Tofik Bakramov de Bakú, al imponerse con un resultado de 1-4. Paralelamente en el Estadio Olímpico de San Marino, los locales perdieron por goleada ante la República Checa al acabar este encuentro con un abultado marcador de 0-6 a beneficio de los checos. Unas horas después en el Windsor Park, Irlanda del Norte derrotaba a Noruega por 2-0, imponiéndose con las anotaciones de Jamie Ward en el minuto 2, y de Conor Washington al minuto 32. Jornada 6. El 10 de junio, los norirlandeses derrotaron a Azerbaiyán por un solitario gol por parte de Stuart Dallas en el minuto 90+2, en el Baxel Arena de la ciudad de Bakú. Mientras tanto en el estadio de Nuremberg, los tetracampeones volvieron a humillar al pobre San Marino al aplastarlo por 7-0. Y para finiquitar esta jornada, Noruega y República Checa empataron a un gol en el Ullevål Stadium de la ciudad capitalina de Oslo. Jornada 7. El 1 de septiembre, los locales eran derrotados por Alemania en el estadio Eden Arena de la ciudad de Praga, al concluir este cotejo con un marcador de 1-2. Luego de eso, Noruega derrotó a Azerbaiyán, al imponerse con un modesto marcador de 2-0. Y posteriormente, Irlanda del Norte venció a la cenicienta del grupo en el Estadio Olímpico de Serravalle, al golear a San Marino por 3-0. Jornada 8. El 4 de septiembre de 2017, Azerbaiyán goleó a la peor selección de fútbol de Europa, al concluir el partido con un 5-1 en el Olímpico de Bakú. Más tarde ese día en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, el actual campeón del mundo aplastó a Noruega por un contundente 6-0, con goles de Mesut Özil, Julian Draxler, Timo Werner, Leon Goretzka y Mario Gómez respectivamente. Y a la misma hora en el estadio Windsor Park de Belfast, Irlanda del Norte le ganó a República Checa por un meritorio resultado de 2-0, que fue posible gracias a los tantos de Jonny Evans en el minuto 28, y de Christopher Brunt al minuto 41. Jornada 9. El 5 de octubre de 2017, Azerbaiyán fue vencida por República Checa en el Estadio Olímpico de Bakú, por un resultado de 2-1. Más tarde en el estadio Windsor Park de Belfast, norholandeses y teutones jugaron un partido de trámite que terminó con una victoria germana por 3-1. Después de eso pero en el estadio Olímpico de Serravalle, los noruegos aplastaron a una débil San Marino por un formidable marcador de 8-0. Jornada 10. El 8 de octubre, República Checa y San Marino se despedían del Mundial con una victoria para los locales por 5-0 en el estadio Oasan Arena de la ciudad de Pilsen. Al mismo tiempo pero en el Fritz-Walter Stadium de Kaiserslautern, el vigente campeón mundial sellaba una campaña simplemente perfecta rumbo a Rusia 2018, goleando por 5-1 a Azerbaiyán. Mientras tanto en el Ullevål Stadium de la ciudad capitalina de Oslo, Noruega venció a Irlanda del Norte gracias a un autogol de Christopher Brunt en el minuto 71, aunque serían los norirlandeses los que se quedarían con el cupo a las repescas europeas. Jornada 1. El 5 de septiembre de 2016, Austria comenzaba con pie derecho la eliminatoria al vencer a Georgia por un resultado de 2-1 en el estadio Boris Paichatze de la ciudad de Tiflis. Mientras tanto en el estadio de la Estrella Roja de la capital de Serbia, las Águilas Blancas y el Ejército Verde empataban a 2 goles.
Y después de eso, Gales golearía a la débil Moldavia por 4-0 en el estadio de la ciudad de Cardiff, con las anotaciones de Sam Vokes al minuto 38, Joe Allen en el minuto 44, y Gareth Bale en los minutos 50 y 90 más 5. Jornada 2. El día 6 de octubre de 2016, Austria y Gales disputaron un encuentro que acabó en un empate a 2 goles en el estadio Ernest Happel de la ciudad de Viena, si bien ambas selecciones tuvieron bastantes posibilidades. Posteriormente en el estadio Zimbru de la capital moldava, los serbios goleaban a domicilio en Moldavia por 3-0. Y más tarde ese mismo día, Irlanda derrotaba por un solitario gol a Georgia en el estadio Aviva de Dublín, con la anotación de Coleman al minuto 56. Jornada 3. El 9 de octubre, los dragones empataron por 1-1 con Georgia en el estadio de la ciudad de Cardiff, con los tantos de Gareth Bale al minuto 10 para los galeses, y de Priasvili para los georgianos. Después en el estadio Zimbru de la ciudad de Chisinau, Moldavia cayó nuevamente de local, solo que esta vez sería ante Irlanda al perder por un marcador de 1-3. Y entre tanto en el estadio de la Estrella Roja de la capital de Serbia, se daba un reñidísimo cotejo que dejaría al local como vencedor, al imponerse sobre Austria por 3-2. Jornada 4. El 12 de noviembre de 2016, Austria sucumbió ante Irlanda en el estadio Ernest Happel de la ciudad de Viena, con gol de James Clean en el minuto 48. Mientras tanto en Tiflis, Georgia y Moldavia empataban por un resultado de 1-1. Y después, galeses y serbios disputaron un cotejo en el estadio de la ciudad de Cardiff, que culminó con un empate por el mismo resultado anterior, con anotaciones de Gareth Bale para Gales y Aleksandar Mitrovic para los serbios. Jornada 5. El día 24 de marzo de 2017, Georgia perdía ante Serbia por un marcador de 1-3 en el estadio Boris Paicharz de la ciudad de Tiflis. Luego de eso, Austria vencía en su casa a la selección de fútbol de Moldavia por 2-0. Y mientras tanto en la capital irlandesa, el Ejército Verde y los Dragones Rojos empataron sin emociones en el estadio Aviva, aunque se podría decir que tanto Irlanda como Gales tuvieron oportunidades muy claras para marcar. Jornada 6. El 11 de junio, Moldavia y Georgia empataron a 2 goles en el estadio de la ciudad de Chisinau. Después de esto, Irlanda empató un gol con los austriacos en el estadio Aviva de Dublín. Y entre tanto en el estadio de la Estrella Roja, Serbia y Gales empataron con un marcador idéntico al anterior, pero con goles de Aleksandar Mitrovic y de Aaron Ramsey respectivamente. Jornada 7. El 2 de septiembre de 2017, Georgia e Irlanda empataron a un gol en el estadio Boris Paicharz de la ciudad capitalina de Tiflis, con anotaciones de Valeri Kazaishvili al minuto 34 para los locales, y de Sane Duki para los irlandeses en el minuto 4. Después de eso, Serbia venció a Moldavia por 3-0 en el estadio Estrella Roja de Belgrado. Y un par de horas más tarde ese mismo día, Gales derrotó a Austria en el estadio de la ciudad de Cardiff, por un solitario gol en el minuto 74 por parte de Benjamin Orburn. Jornada 8. El día 5 de septiembre, Austria y Georgia empataron por 1-1 en el estadio Ernest Happel de la ciudad capitalina de Viena. Simultáneamente en el estadio Zimbru de Chisinau, Moldavia fue vencida por Gales por un marcador final de 0-2, con los tantos de Al Robson Cano al minuto 80, y de Aaron Ramsey en el minuto 93. Y paralelamente en el estadio Aviva de Dublín, el Ejército Verde fue derrotado por las Águilas Blancas tras concluir el partido por un apretado marcador de 0-1, gracias al gol de Aleksandar Kolarov al minuto 55. Jornada 9. El día 6 de octubre de 2017, Georgia fue derrotada por Gales en el estadio Boris Paicharz de la ciudad de Tiflis, con el solitario gol de Tom Laurenci al minuto 49. Unas horas más tarde ese día, Austria y Serbia fueron los artífices de todo un partidazo en el estadio Ernest Happel de la ciudad capitalina de Viena, que finalmente concluyó con un marcador de 3-2 a beneficio de los austriacos. Y para concluir con esta jornada, Irlanda venció a Moldavia por 2-0 en el estadio Aviva de Dublín, gracias al doblete de Daryl Murphy en los minutos 2 y 19 respectivamente. Jornada 10. El 9 de octubre, Austria venció a Moldavia en el estadio Zimbru de Chisinau, con el gol de Louis Schaub al minuto 69. Al mismo tiempo pero en el estadio de la Estrella Roja de Belgrado, Serbia y Georgia concluían este partido con el mismo resultado anterior, solo que las Águilas Blancas se clasificaban al próximo Mundial a diferencia de cualquiera de los otros países implicados en este grupo.
Después de eso, se definiría el clasificado a las repescas europeas en el estadio de la ciudad de Cardiff, que para sorpresa de muchos fue el Ejército Verde, tras vencer a Gales por un solitario gol que les sería más que suficiente para dejar a los Dragones Rojos sin mundial. Jornada 1. El 4 de septiembre de 2016, Dinamarca derrotó por un solitario gol a la selección de fútbol de Armenia en el Parken-Stadion de Copenhague, gracias al acierto del mediocampista Christian Eriksen en el minuto 17. Simultáneamente en el estadio Astana Arena de la ciudad homónima, kazajos y polacos igualaban por 2-2, con goles de Sergej Kisnichenko en los minutos 51 y 58 a beneficio de los locales, mientras que Polonia tuvo sus aciertos de la mano de Bartosz Kapustka y de Robert Lewandowski respectivamente. Unas horas más tarde ese mismo día, Rumania y Montenegro empataron a un gol en el Cluj Arena de la ciudad de Cluj-Napoca. Jornada 2. El 8 de octubre, Armenia era goleada por Rumania al concluir este cotejo con un resultado de 5-0 en el Estadio Republicano de Ereván. Mientras tanto en el Estadio Podgoricón de la ciudad capitalina de Podgorica, Montenegro goleaba a Kazajistán por el mismo resultado ya antes mencionado. Después de eso, los rojiblancos y el tomate mecánico jugaron un partido para el infarto en el Estadio Nacional de Varsovia, con un resultado a favor de Polonia por un apretadísimo 3-2, con un triplete de Robert Lewandowski a favor de Polonia. Los tantos a favor de Dinamarca vinieron en los minutos 49, a través de un autogol de Kamil Glik, y 69, gracias al gol de Yusuf Poulsen. Jornada 3. El 11 de octubre de 2016, Kazajistán y Rumania no se sacaron ventaja alguna en el estadio Astana Arena. A la misma hora pero en el Parken-Stadion de la capital danesa, los halcones valientes dieron la sorpresa al ganarle a Dinamarca por un solitario gol en el minuto 32. Y para finalizar esta fecha, Polonia derrotaba por 2-1 al combinado armenio en el Estadio Nacional de Varsovia. Jornada 4. El 11 de noviembre, Armenia derrotó a Montenegro por un apretado marcador de 3-2 en el Estadio Republicano de Ereván. Al mismo tiempo pero en el Parken-Stadion de Copenhague, la dinamita danesa derrotaba a los kazajos por un meritorio 4-1. Y unas horas más tarde en el Estadio Arena Nacional de Bucarest, Polonia vencía en condición de visitante a Rumania por 3-0, debido a un gol en el minuto 11 por parte del centrocampista Kamil Grosicki, y a un doblete de Robert Lewandowski en los minutos 82 y 90+1. Jornada 5. El 26 de marzo de 2017, Armenia derrotaba por 2-0 a Kazajistán en el Estadio Republicano. Luego de eso en el Estadio Podgoricón de la ciudad de Podgorica, los halcones valientes y los rojiblancos disputaban el partido más atractivo de esta fecha, el cual Polonia acabaría ganando por 1-2. Y mientras tanto en el Cluj Arena de la ciudad de Cluj-Napoca, Rumania y Dinamarca terminaron sin hacerse daño. Jornada 6. El día 10 de junio de 2017, Kazajistán era derrotada por un 3-1 a manos del tomate mecánico en el Estadio Central de Almaty. Posteriormente, Montenegro goleaba por 4-1 a la modesta Armenia en el Estadio Podgoricón de la ciudad capitalina de Podgorica. Y a la misma hora pero en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia continuó con su invicto de local al vencer al seleccionado de Rumania por 3-1. Jornada 7. El 1 de septiembre, Kazajistán fue derrotada a manos de Montenegro en el Estadio Astana Arena, por un resultado de 0-3. Después de eso en el Parken-Stadion de Copenhague, los locales sorprendían a su rival tras golearlo por 4-0. Y más tarde ese día en el Estadio Arena Nacional de Bucarest, Rumania derrotaba a Armenia por un solitario gol anotado por Alexandru Maxim en el minuto 90+1. Jornada 8. El 4 de septiembre de 2017, Armenia era goleada por 1-4 en el Estadio Republicano de Ereván, pues Dinamarca les remontó un partido que los locales empezaron ganando por un gol al minuto 6. 3 horas más tarde en el Estadio Podgoricón de Podgorica, la local Montenegro derrotó a Rumania por un solitario gol anotado en el minuto 75.
y simultáneamente en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia continuó acercándose a Rusia 2018, tras vencer por 3-0 a Kazajistán. Jornada 9. El 5 de octubre de 2017 en el Estadio Republicano de Ereván, Armenia era goleada por 1-6 a manos de Polonia. Después de eso, Dinamarca complicó las chances de Montenegro en el Estadio Podgoricón de la ciudad de Podgorica, al vencer a las Águilas Valientes con un solitario gol de Christian Eriksen anotado en el minuto 16. Luego de eso, Rumania y Kazajistán se enfrentaban en el Estadio Nuli Ioana de Ploiesti, en donde los locales derrotarían a su rival por 3-1. Jornada 10. El 8 de octubre de 2017, los daneses y los rumanos empataron por 1-1 en el Parken Stadium de Copenhague, con las anotaciones de Christian Eriksen en el minuto 60 por la pena máxima para los locales, y de Ciprián de Ana en minuto 88 para la visita. Al mismo tiempo, pero en el Astana Arena de la ciudad homónima, kazajos y armenios concluyeron este partido con el mismo marcador anterior, pero con goles de Bauir Santurisbek y Benrik Mkhitaryan respectivamente. Y ya para acabar, Polonia hizo lo propio y derrotó por un resultado de 4-2 a Montenegro en el Estadio Nacional de Varsovia, clasificándose nuevamente a una Copa Mundial de Fútbol tras 2 ediciones ausentes. Jornada 1. El 4 de septiembre de 2016, Lituania y Eslovenia empataron a 2 goles en el estadio LFF de la ciudad de Vilna. A la misma hora, pero en el estadio Antona Malatinského de la ciudad de Tirnavia, Eslovaquia era derrotada por el conjunto de Inglaterra, con un gol de Adam Lallana anotado en el minuto 90+5. Más tarde en el Estadio Nacional de Tacalí, la local Malta era goleada a manos de Escocia por un resultado de 1-5. Jornada 2. El día 8 de octubre, los ingleses derrotaban por 2-0 al combinado de Malta en el estadio de Wembley de la ciudad de Londres. Después de eso, escoceses y lituanos empataban a 1 gol en el estadio Hampden Park de la ciudad de Glasgow. Y simultáneamente en el estadio multipropósitos de Ljubljana, Eslovenia derrotaba a Eslovaquia por un solitario tanto de Rok Kronaveter anotado en el minuto 74. Jornada 3. El 11 de octubre de 2016, Lituania derrotó a Malta por 2-0 en el estadio LFF de la ciudad de Vilna. Al mismo tiempo, pero en la capital eslovaca, Eslovaquia vencía a Escocia por 3-0, con un doblete de Robert Mak en los minutos 18 y 56, y con una anotación de Adam Nemek al minuto 68. Y paralelamente en el estadio multipropósitos de Ljubljana, Eslovenia e Inglaterra permanecieron sin hacerse daño al concluir el partido con un marcador de 0-0. Jornada 4. El 11 de noviembre, las 2 selecciones nacionales más antiguas del mundo se enfrentaron en el mítico estadio de Wembley, en donde los locales vencieron por 3-0 al ejército de Tartán. Al mismo tiempo, pero en el Estadio Nacional de Tacalí, Malta era derrotada por un solitario gol en el minuto 47, que sería suficiente para darle la victoria a Eslovenia. Y unas horas más tarde ese día en el estadio Antona Malatinského de la ciudad de Tirnavia, Eslovaquia goleaba a Lituania por un contundente 4-0. Jornada 5. El 26 de marzo de 2017, Inglaterra derrotaba por 2-0 a Lituania en el estadio de Wembley de la ciudad de Londres. Después de eso en el Estadio Nacional de Tacalí, Eslovaquia cumplía con el trámite al vencer a Malta con un resultado de 1-3. Y al mismo tiempo en el estadio Hampden Park de Glasgow, los locales le ganaban a Eslovenia por el solitario gol de Chris Martin, que fue anotado en el minuto 88. Jornada 6. El día 10 de junio, escoceses e ingleses empataban a 2 goles en el estadio Hampden Park de Glasgow. A la misma hora, pero en el estadio multiusos de Ljubljana, Eslovenia vencía por 2-0 a la selección de Malta. Y posteriormente en el estadio LFF de la ciudad capitalina de Vilna, Lituania caía por un marcador de 1-2 ante el combinado de Eslovaquia. Jornada 7. El 1 de septiembre de 2017, la selección báltica de Lituania y Escocia se enfrentaban en el estadio LFF de la ciudad de Vilna, para obtener una victoria en beneficio del ejército de Tartán, que terminó por imponerse con un resultado de 0-3. Después de eso, la selección de Malta era goleada por Inglaterra con un contundente 4-0 en el Estadio Nacional de Tacalí.
Unas horas más tarde ese día en el estadio Antona Malatinského de la ciudad de Timavia, Eslovaquia derrotaba por un solitario gol a su similar de Eslovenia, gracias a un autogol en el minuto 81 por parte del defensa Mia Mevilja. Jornada 8. El 4 de septiembre, Inglaterra se impuso por 2-1 sobre Eslovaquia en el estadio de Wembley de la ciudad de Londres. Simultáneamente en el estadio Hampden Park de la ciudad de Glasgow, Escocia ganaba por un meritorio marcador de 2-0 al equipo de Malta, con goles de Christopher Berra al minuto 9, y de Leigh Griffiths en el minuto 49. Y una hora después en el estadio multipropósitos de Ljubljana, Eslovenia goleaba a la modesta selección de Lituania por 4-0. Jornada 9. El 5 de octubre de 2017, Inglaterra venció por la mínima a Eslovenia en el estadio de Wembley, en Londres, y consiguió el boleto al próximo mundial con la agónica anotación de Harry Kane a minuto 90+4. Después de eso en el Estadio Nacional de Takali, malteses y lituanos empataron a un gol, con los tantos de Andrei Agius al minuto 23 para los locales, y de Vykintas Slivka en el minuto 53. Más tarde ese mismo día, Escocia vencía por un solitario gol a Eslovaquia en el Hampden Park de Glasgow, con el tanto de Martin en el minuto 89. Jornada 10. El 8 de octubre en el estadio LFF de la ciudad de Vilna, Lituania se despedía nuevamente del mundial con una derrota ante la ya clasificada Inglaterra, con el solitario gol de Harry Kane a manera de penal en el minuto 27. Posteriormente en el estadio Antona Malatinského de la ciudad de Timavia, Eslovaquia goleó a Malta por 3-0, gracias al doblete de Adam Nemec en los minutos 33 y 62, y al tanto de Ondrej Duda al minuto 69. Y posteriormente en el estadio multiusos de Ljubljana, Eslovenia y Escocia empataron a 2 goles, por lo que ambos perdieron la oportunidad de disputar el repechaje europeo. Jornada 1. El día 5 de septiembre del 2016, Albania y Macedonia se enfrentaron en el estadio Loro Borisov, pero tuvieron que jugar también al día siguiente por la intensa lluvia que caía sobre dicha ciudad. Una vez reanudado el encuentro, estas selecciones terminaron con un resultado de 2-1 en beneficio de los albaneses. Igualmente, Israel fue vencido a manos de Italia en el Estadio Internacional de Haifa, al concluir el marcador por 3-1. Ese mismo día, España aplastó a Liechtenstein con un apabullante 8-0 en el Estadio Municipal Reino de León. Jornada 2. El 6 de octubre, Macedonia fue derrotada a manos de Israel por un marcador de 1-2 en el Estadio Filip II de Macedonia de la ciudad de Skopje. Ese mismo día, se cruzaban las selecciones de Italia y España en el Juventus Stadium de la ciudad de Turín, en lo que era evidentemente el partido más atractivo de la fecha, y que terminó en un empate a un gol debido a las anotaciones de Vitolo al minuto 55 a beneficio de España, y de Rossi en el minuto 82 a favor de Italia. Y simultáneamente en el Rhein-Park Stadium de Vaduz, Liechtenstein cayó ante Albania por 0-2. Jornada 3. El 9 de octubre del 2016, Israel le ganó a Liechtenstein por 2-1 en el estadio Teddy Koyek, de la ciudad sagrada de Jerusalén. Ese mismo día, se enfrentaban las selecciones de Albania y España en el estadio Loro Borisov, en donde la visita ganó por un marcador de 2-0, con goles de Diego Costa al minuto 55, y de Notilo en el minuto 63. Al mismo tiempo pero en el estadio Filip II de Macedonia de la ciudad de Skopje, Macedonia e Italia midieron fuerzas en un duro partido para ambos, donde el local cayó por un sufrido marcador de 2-3. Jornada 4. El día 12 de noviembre de 2016, se enfrentaban las selecciones de Albania y de Israel en el estadio Loro Borisov, donde los locales fueron goleados por un marcador de 0-3. Ese mismo día se cruzaban las selecciones de Liechtenstein y de Italia, para que los visitantes se llevaran la victoria al ganarle a sus rivales por 4-0 en el Rhein-Park Stadium de Vaduz. Después de eso, España y Macedonia se enfrentaban en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada, repitiéndose el resultado anterior. Jornada 5. El 24 de marzo de 2017, Italia venció a Albania por 2-0 en el estadio Renzo Barbera de Palermo, con goles de Daniele De Rossi al minuto 12, y de Ciro Immobile al 71.
Más tarde ese día, Liechtenstein era nuevamente goleado en el Rhein-Park Stadium de Vaduz, solo que su verdugo en esta oportunidad fue el equipo de Macedonia, que les encajó 3 goles en total. Simultáneamente en el estadio El Molinón de la ciudad de Gijón, se enfrentaban las selecciones de España e Israel, donde el local ganó con un marcador de 4-1. Jornada 6. El 11 de junio, España venció a Macedonia en condición de visitante, por un marcador final de 1-2 a beneficio de la Furia Roja. A la misma hora pero en el Estadio Internacional de Haifa, los israelitas fueron goleados a manos de Albania por un resultado de 0-3. Y ya para acabar, Italia goleó a Liechtenstein por un apabullante 5-0 en el Estadio Friuli de la ciudad de Udine. Jornada 7. El día 2 de septiembre de 2017, se afrontaban las selecciones de Albania y de Liechtenstein en el estadio Elbasan Arena de la ciudad homónima, donde el local ganó con un marcador de 2-0. Los goles vinieron por parte de Odise Rossi al minuto 54, y de Ansi Agoye en el minuto 78. Ese mismo día, Israel fue vencido por Macedonia en el Estadio Internacional de Haifa, gracias a un solitario gol por parte de Goran Pandev en el minuto 73. Posteriormente, España goleó a Italia en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad capitalina Madrid, gracias a los tantos de Isco en los minutos 13 y 40, y de Álvaro Morata al minuto 77. Jornada 8. El 5 de septiembre, Macedonia y Albania empataron por 1-1 en el Mladost Stadium de la ciudad de Strumica. Simultáneamente en el Mapei Stadium de la ciudad de Reggio Emilia, Italia derrotó a Israel por un solitario tanto en el minuto 53, gracias al delantero Ciro Immobile. Y después de eso, España vapuleó a Liechtenstein con un limpia 2-0 en el Rhein-Park Stadium de Vaduz. Jornada 9. El día 6 de octubre de 2017, Italia y Macedonia se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Turín, para que el lince rojo sorprendiera a los locales al empatar un partido que los italianos ya creían haber ganado, por lo que el resultado final de 1-1 lo sintieron como si en realidad hubiera sido una derrota. A la misma hora pero en el Rhein-Park Stadium de Vaduz, Israel se llevó la victoria a expensas de la débil Liechtenstein, tras anotar al minuto 22 el único gol de este cotejo. Y más tarde ese mismo día, España selló su inminente clasificación al Mundial al golear a Albania en el Estadio José Rico Pérez de la ciudad de Alicante, gracias a los goles de Rodrigo Moreno al minuto 16, de Isco en el minuto 23, y de Thiago Alcántara al minuto 26. Jornada 10. El 9 de octubre, Albania fue vencida por Italia en el Estadio Loro Borisides por el solitario gol de Antonio Candreva en el minuto 73. Al mismo tiempo pero en el Estadio Filip II de Macedonia de la ciudad de Skopje, Macedonia goleó a Liechtenstein por 4-0, si bien este resultado no definía absolutamente nada. Y para cerrar este grupo, Israel cayó por la mínima ante España en el Estadio Teddy Koyek de la ciudad capitalina de Jerusalén. Bueno, antes de comenzar con este grupo tengo que destacar que la selección de fútbol de Gibraltar fue asignada a este grupo tras haber adquirido la membresía de la FIFA el día 13 de mayo de 2016. Muy bien, continuemos. Jornada 1. El día 6 de septiembre de 2016, Bosnia y Herzegovina empezaba bien la eliminatoria al golear en Zenica al combinado de Estonia por un marcador de 5-0. Después en el estadio GSP de Nicosia, Chipre caía ante Bélgica por 0-3, con anotaciones de Romelu Lukaku en los minutos 13 y 61, y de Ferreira Carrasco al minuto 81. Y posteriormente en el estadio Algarve de la ciudad de Faro, en Portugal, se celebraba un partido entre Gibraltar y la selección de Grecia, donde los helenos ganaron por un marcador de 1-4. Jornada 2. El 7 de octubre en el estadio Rei Balduino de Bruselas, los Diablos Rojos derrotaron a Bosnia y Herzegovina por 4-0. Ese mismo día, los griegos le ganaron a Chipre por 2-0, gracias a las anotaciones de Konstantinos Mitroglou en el minuto 12, y de Petros Mantalos al minuto 42. Después en la ciudad de Tallin, Estonia goleó a la principiante Gibraltar por 4-0. Jornada 3. El 10 de octubre de 2016,
Bosnia y Herzegovina volvió a encontrarse con la victoria en el estadio Vilino Polje de la ciudad de Zenica, al imponerse sobre los chipriotas por 2-0 con un doblete de Edin Dzeko en los minutos 70 y 80. Más tarde ese día en Tallin, los helénicos derrotaron a Estonia por 0-2 en el estadio Licoc Arena, con anotaciones de Vasilis Torosidis al minuto de juego, y de Konstantinos Stafilidis en el minuto 61. Entretanto en el estadio Algarve de la ciudad de Faro, en Portugal, Gibraltar hizo el ridículo ante los belgas al caer por 0-6, si bien no se le puede pedir mucho a esta debutante selección. Jornada 4. El día 13 de noviembre de 2016, Bélgica humilló a la débil selección de Estonia al derrotarla por un abultado marcador de 8-1 en el estadio Rei Balduino de Bruselas. Al mismo tiempo, pero en el estadio del Olympiacos de El Pireo, Grecia y Bosnia y Herzegovina sellaron el partido con un empate por 1-1. Y ya para acabar esta jornada, Chipre derrotó por 3-1 al seleccionado de Gibraltar en el estadio GSP de la ciudad de Nicosia. Jornada 5. El 25 de marzo de 2017, Chipre y Estonia permanecieron sin hacerse daño en el estadio GSP de la capital chipriota. Después en el estadio Rei Balduino de Bruselas, se dio un nuevo empate con la diferencia de que esta vez el resultado era de 1-1, pues los belgas y griegos igualaron con las anotaciones de Konstantinos Mitroglou en el minuto 46, y del delantero Romelu Lukaku al minuto 89, y entretanto en la ciudad de Zenica, Bosnia y Herzegovina le ganaba cómodamente a Gibraltar, al golear a los menudos por un apabullante 5-0. Jornada 6. El 9 de junio de 2017, Bosnia y Herzegovina y Grecia empataron sin emociones en el estadio Vilino Polje de Zenica. Más tarde ese mismo día, los belgas derrotaron por 2-0 a los estonios en su visita al estadio Licoc Arena de Tallin. Y mientras tanto en el estadio Algarve de la ciudad de Faro, en Portugal, Gibraltar era vencida por Chipre al concluir el partido con un marcador de 1-2. Jornada 7. El día 31 de agosto, Chipre y Bosnia y Herzegovina disputaron un reñidísimo partido en el estadio GSP de la ciudad de Nicosia, obteniendo así un resultado final de 3-2, luego de que los locales remontaron un momentáneo marcador de 0-2. Mientras tanto en el estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad del Pireo, Grecia y Estonia permanecieron sin violentar la portería del rival, o en otras palabras, concluyeron sin goles. Y posteriormente en el estadio Maurice Dufresne de la ciudad de Lieja, se dio una de las mayores goleadas de todo este proceso clasificatorio rumbo al Mundial, puesto que los Diablos Rojos masacraron a Gibraltar por un escandaloso 9-0. Jornada 8. El 3 de septiembre de 2017, Estonia venció a Chipre por un solitario gol en el estadio Licoc Arena de Tallin, gracias al agónico tanto de Matías Kait al minuto 90+2. Más tarde ese mismo día, los helenos fueron vencidos por los belgas en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, que con un resultado de 1-2 certificaban su clasificación a la próxima edición de la gran fiesta del fútbol. Los goles de los visitantes fueron por parte de Jan Vertonghen en el minuto 70, y de Romelu Lukaku al minuto 74, mientras que el descuento para los griegos fue convertido en el minuto 73, gracias al mediocampista Seka. Y para finalizar esta fecha, Gibraltar fue goleada nuevamente en el estadio Algarve de la ciudad de Faro, en Portugal, solo que sus verdugos serían los bosnio-herzegovinos, que le encajaron 4 goles a la portería gibraltareña. Jornada 9. El día 7 de octubre de 2017, Bosnia y Herzegovina caía ante Bélgica en lo que fue un partidazo que acabó con un resultado de 3-4 en el estadio Asifera Tobikase de Sarajevo. Después de eso, Estonia goleó a la principiante Gibraltar por 6-0 en el estadio Algarve de la ciudad portuguesa de Faro. Posteriormente, Chipre fue vencida por su hermano Grecia en el estadio GSP de la ciudad capitalina de Nicosia, al acabar este partido con un marcador de 1-2. Jornada 10. El 10 de octubre, Bélgica y Chipre disputaban un cotejo de trámite en el estadio Rei Balduino de Bruselas, que concluyó con una goleada de 4-0 a favor de los Diablos Rojos. Unas horas más tarde ese mismo día, Estonia y Bosnia y Herzegovina se midieron en el estadio Licoc Arena de Tallin, para que los lirios de oro se llevaran una victoria por 2-1. Y para concluir, Grecia y Gibraltar se enfrentaron en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, para que los helenos fueran los que asegurarían su pase a las repescas tras golear a su rival por 4-0.
Aquí se da la gran peculiaridad de que la selección de fútbol de Kosovo fue incluida en este grupo, luego de que la Federación de Fútbol de dicho país fuera admitida como miembro oficial de la FIFA el 13 de mayo de 2016. Muy bien, continuemos. Jornada 1. El 5 de septiembre de 2016, Croacia y Turquía iniciaban el proceso clasificatorio de su grupo en el estadio Maksimir de la ciudad de Zagreb, obteniendo un empate por 1-1. Luego de eso, los auriazules y los vikingos cosechaban un resultado idéntico al anterior en el Estadio Olímpico de Kiev de la capital ucraniana. Y simultáneamente en el Veritas Stadium de la ciudad de Turku, el debutante combinado kosovar sorprendió a los Bulos Reales tras forzar el empate en el que fue el primer partido oficial para Kosovo, en donde los goles vinieron por parte de Paulus Arahuri en el minuto 18, a beneficio de Finlandia, y de Balón Merisa al minuto 60, gracias a un penal a favor de los visitantes. Jornada 2. El día 6 de octubre, Islandia consiguió una heroica remontada ante la otra selección nórdica de su grupo en el estadio multiusos de Reykjavik, pues a pesar de ir perdiendo por 1-2 hasta los últimos minutos del encuentro, fue capaz de encajarle los goles a Finlandia en el minuto 90 que sentenciarían el partido a su favor. Más tarde ese mismo día, Turquía y Ucrania empataban a 2 goles en el estadio Torku Arena de la ciudad de Konya. Y posteriormente en el estadio multiusos de la ciudad albana de Shkodër, Kosovo fue aniquilada por los ajedrezados al perder por un inclemente resultado de 0-6. Jornada 3. El 9 de octubre de 2016, Finlandia fue vencida por Croacia en el estadio Tampere de la ciudad homónima, gracias a un solitario gol en el minuto 18 que sentenció el encuentro a favor del seleccionado visitante. Un par de horas después, los vikingos derrotaban por 2-0 a los otomanos en el estadio multipropósitos de Reykjavik. Y para finalizar esta fecha, los ucranianos golearon a los kosovares por un marcador de 3-0 en el estadio Mariscal Józef Pilsudski de la ciudad polaca de Cracovia. Jornada 4. El 12 de noviembre, Croacia e Islandia se medían en lo que fue el partido más atractivo de la fecha, siendo los locales los que ganarían por 2-0 en el estadio Maksimir de Zagreb, gracias a un doblete por parte del centrocampista Marcelo Brozovic, en los minutos 15 y 90+1. Luego de eso, los auriazules y los Bulos Reales se enfrentaron en el estadio Chernomorets de la ciudad de Odessa, para conseguir un reñido resultado de 1-0 a favor del local, con el solitario tanto de Artem Kravets al minuto 24 del primer tiempo. Y paralelamente en el estadio Antalya Arena de la ciudad del mismo nombre, Turquía se impuso sobre Kosovo, al derrotar a la selección visitante por 2-0. Jornada 5. El 24 de marzo de 2017, ajedrezados y ucranianos se enfrentaron en el estadio Maksimir de la ciudad de Zagreb, obteniendo una apretada victoria para los croatas gracias a la anotación de Nikola Kalinic en el minuto 38. Después de eso, Turquía doblegó a los finlandeses en el estadio Antalya Arena de la ciudad homónima, con el doblete del delantero Cenk Tosun en los minutos 9 y 13. Y ulteriormente en el estadio multiusos de la ciudad albanesa de Shkodër, Kosovo fue vencida por Islandia, por un marcador final de 1-2. Jornada 6. El 11 de junio, los Bulos Reales fueron vencidos por Ucrania con un resultado de 1-2 en el estadio Tampere de la ciudad del mismo nombre. Más tarde ese mismo día en el estadio multipropósitos de Reykjavik, Islandia y Croacia pudieron haber empatado de no ser porque Magnusson convirtió en el minuto 90 el gol que le daría la victoria al seleccionado vikingo. Y simultáneamente en el estadio multipropósitos de la ciudad albana de Shkodër, Kosovo fue goleada por los otomanos al perder por un marcador de 1-4. Jornada 7. El segundo día de septiembre de 2017, Finlandia consiguió su primera victoria en este certamen a expensas de la selección islandesa de fútbol, pues los Bulos Reales vencieron a sus hermanos nórdicos por un solitario gol al minuto 8, por parte de Alexander Rig. Un par de horas más tarde, Ucrania venció a Turquía por 2-0 en el estadio Metalist de la ciudad de Kharkov, gracias al doblete de Andriy Yarmolenko en los minutos 18 y 42. Y para finalizar esta fecha, sucedió un hecho bastante curioso en el partido que enfrentaba a las selecciones de Croacia y Kosovo, dado a que tal encuentro fue suspendido a los 22 minutos de juego a causa del mal estado del terreno de juego por las fuertes lluvias en la ciudad de Zagreb, por lo que este cotejo se reanudó al día siguiente, para que los ajedrezados se llevaran la victoria gracias al solitario tanto de Domagoj Viga al minuto 78. Jornada 8.
El 5 de septiembre, Islandia venció a Ucrania en el estadio multiusos de Reykjavik, por un resultado final de 2-0. Luego de eso, los turcos vencieron a los croatas por un apretado marcador de 1-0, gracias a la anotación del delantero Cenk Tosun al minuto 75. Y para concluir con la jornada, Finlandia derrotó a Kosovo por el mismo resultado anterior en el estadio multipropósitos de la ciudad albana de Skor, con el gol del atacante Teemu Pukki en el minuto 83. Jornada 9. El 6 de octubre de 2017, Croacia fue sorprendida por Finlandia en el estadio multiusos de Osijek, pues los ajedrezados creían que ganarían con comodidad ante un rival que ya había quedado eliminado, pero lo cierto es que los búhos reales le empataron el partido a los croatas y por ello les complicaron su paso al mundial. Luego de eso se dio también otro encuentro con un resultado sorpresivo, solo que esta vez sería entre los equipos de Turquía e Islandia en el estadio multipropósitos de Eskişehir. Y es que, los vikingos terminaron goleando a los otomanos por 3-0, cuando Turquía siempre se caracterizó por hacerse fuerte de local en estas eliminatorias. Posteriormente, Kosovo fue vencido por Ucrania en el estadio multiusos de la ciudad albana de Skor, gracias a un autogol de los kosovares y a un tanto ucraniano en el minuto 87. Jornada 10. El 9 de octubre, Finlandia y Turquía empataron por 2-2 en el Veritas Stadium de la ciudad de Turku, aunque este resultado era irrelevante para cualquiera de las selecciones que aún aspiraban a un piquete mundialista. A la misma hora pero en el Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania fue derrotada y eliminada por Croacia gracias al doblete de Andrej Kramaric en los minutos 62 y 70, que por su parte aseguraría el pase de los ajedrezados a la ronda de repescas europeas. Y para cerrar este grupo, Islandia venció a Kosovo por 2-0 en el estadio multiusos de Reykjavik, lo cual los convertía en la selección con menor población en llegar a un mundial de fútbol al tener tan solo un poco más de 330.000 habitantes. Cifra que entre otras cosas, marcó inclusive un récord Guinness. Hola viciados al mundial, si no me conocen yo soy el asistente de Spartan, y les presentaré la etapa de las repescas. Tras ser los 8 mejores segundos, estos países fueron sorteados en 4 emparejamientos que se jugaron en un formato de ida y vuelta, para definir los últimos clasificados del viejo continente para la Copa Mundial de Fútbol de 2018. En el primer partido de la ida, que se dio el 9 de noviembre de 2017, la modesta selección norirlandesa fue vencida por Suiza en el estadio Windsor Park de Belfast, gracias a un penalti acertado por Ricardo Rodríguez al minuto 58. Más tarde ese mismo día, Croacia goleó a los helenos por 4-1 en el estadio Maksimir de la ciudad de Zagreb. Al día siguiente, Suecia derrotó a Italia por la mínima en el estadio Friedrichs Arena, en Solna, con el gol de Jacob Johansson al minuto 61. Y el 11 de noviembre, Dinamarca y la República de Irlanda empataron sin goles en el Parken Stadium de Copenhague. El 12 de noviembre, Suiza e Irlanda del Norte permanecieron sin hacerse daño en el estadio de la ciudad de Basilea, por lo que los suizos consiguieron uno de los últimos boletos para el Mundial, gracias al resultado que consiguieron de visitantes. Luego de eso, Grecia y Croacia cosecharon el mismo resultado anterior en el estadio Georgios Karaiskakis del Pireo, así que los ajedrezados pasaron a engrosar la lista de clasificados a la cita mundialista. El 13 de noviembre de 2017, sucedió un hecho histórico para el mundo del fútbol, ya que la tetracampeona selección italiana se vio eliminada del mundial tras empatar sin goles con Suecia en el estadio San Siro de Milán. Y para concluir las eliminatorias europeas, Irlanda fue goleada en el estadio Aviva de la ciudad capitalina de Dublín, en donde lo insólito es que los locales empezaron ganando por un gol en el minuto 6 del primer tiempo, que sin embargo fue opacado por los 5 goles que el tomate mecánico encajó a la portería del Ejército Verde. Y así, concluye este larguísimo camino que nos dejó muchas sorpresas, tales como el debut de Islandia, o la eliminación de Holanda e Italia respectivamente. Estoy de acuerdo. Realmente es una lástima que estas grandes selecciones se queden por fuera. Sí. Y sobre todo por el caso de Italia, que a mi opinión se lo mereció más que Suecia a pesar de que ya no es el mismo equipo que fue campeón en Alemania 2006. Es verdad. Pero bueno, le doy gracias a Spartan Colombiano por permitirme participar en su video, así que hasta luego, y mucha suerte en el Mundial. Yo también te agradezco esta gran oportunidad. Adiós. Bueno gente, esto ha sido todo.
Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos relacionados a la Copa Mundial de 2018. No olvides compartir este video, y pasar por los canales de mis parceros Steven TMC y Farpapaleta03, cuyos links estarán en la descripción. Hasta la próxima.